La religión no surge de un templo, ni de un libro sagrado, ni de un fundador. La religión surge como un acto fenomenológico, antropológico, en el que el ser humano, el hombre, busca entender lo que le rodea, su mundo, aquello que representa o se le representa como un misterio frente a él. Quiere en este momento saber qué es lo que viene, cómo puede tener y aprender eso dentro de sí, para que no lo asuste, para que se le haga familiar. Hola, soy Pablo Contreras y veremos la génesis de la religión, ahondando un poco en su origen, su sentido y su estructura como fenómeno. A partir de esto veremos 8 temitas. El primer tema es la pregunta humana original. El segundo tema, religión y cultura, una relación que se vuelve inseparable. El tercer tema, el origen, la experiencia de lo sobrenatural. El cuarto tema, las formas elementales de creencia religiosa. El quinto tema es el mito como primer tipo de lenguaje religioso. Ahí hablaremos también un poco sobre la leyenda. El sexto tema es ¿por qué existe la religión en todas las culturas? El séptimo tema se verá como la religión como una cohesión social. Y por último, veremos la estructura universal de toda religión. Entonces, comencemos. Ahora bien, empezaremos por nuestro primer tema, que es la pregunta humana original. Vemos que la religión no surge en ningún momento como una institución, como una doctrina, un sistema organizado como lo conocemos hoy día, sino como una experiencia originaria del ser humano frente al misterio de la existencia. Antes de los templos, de los textos sagrados como la Torá, las Sagradas Escrituras, o de las tradiciones establecidas, aparece una inquietud radical, que pertenece a la estructura misma de la conciencia humana, la pregunta por el sentido. El ser humano, al tomar conciencia de sí mismo y del mundo que lo rodea, se descubre finito, vulnerable y situado en una realidad que no controla. Esta experiencia de contingencia, saber que podría no existir, que la vida es frágil y que la muerte es inevitable, como lo descubrimos en el mito de Gilgamesh, provoca una apertura hacia preguntas últimas. ¿Por qué existe algo y no más bien la nada? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento o de la muerte? ¿Existe una realidad más allá de lo visible, de lo palpable, de lo que ven nuestros ojos? ¿Qué lugar ocupa el ser humano en el cosmos? Esas preguntas no son aprendidas culturalmente en un primer momento, son existenciales antes que culturales. Recordemos que la cultura las desarrollará después, pero nacen de la condición humana misma. Desde la perspectiva de la antropología cultural, la religión aparece como un intento de comprensión del misterio que envuelve la existencia, articulado mediante símbolos, creencias y prácticas que permiten interpretar aquello que supera la explicación puramente empírica. La religión es una forma de conocimiento simbólico, no compite con la ciencia, se manejan en coordenadas distintas, sino que responde a otra dimensión de la realidad, la del significado, la de la existencia, la que nos convierte a nosotros como pensantes, propiamente con todo el sentido de la palabra. En este sentido, la religión puede entenderse como un conjunto de creencias, prácticas y representaciones mediante las cuales el ser humano establece una relación con aquello que reconoce como sagrado o trascendente. Esto nos lo dirá Bárbara Miller. Pero también esto no lo comparte el doctor Hernán Darío Gil. Sin embargo, reducirla a creer en seres sobrenaturales sería insuficiente. La religión constituye más profundamente una forma de interpretar la realidad y de habitar el mundo. Así como el lenguaje organiza el pensamiento, la experiencia religiosa organiza el horizonte del sentido dentro del cual el ser humano vive, actúa y comprende su destino. Históricamente, allí donde aparece el ser humano, aparecen también manifestaciones religiosas, como los ritos funerarios, los símbolos, mitos de origen, prácticas comunitarias. Esto muestra que lo religioso no es un añadido accidental simplemente, sino una dimensión estructural de la existencia humana, algo que nos compete a todos como seres humanos, como seres racionales, seres pensantes. La religión nace cuando el ser humano no solo vive, sino que se pregunta por el significado mismo de vivir. Por eso, la génesis de la religión, su comienzo, su principio, no debe buscarse en un momento cronológico exacto, sino en una experiencia permanente. Cada vez que el ser humano enfrenta el límite, el dolor, la belleza o la muerte, aparece la apertura de lo trascendente. Entonces, la religión comienza a partir de esto, no con una respuesta simplemente, sino con una pregunta. Y esa pregunta es, en última instancia, en último momento, la pregunta por el sentido del ser. Ahora bien, vamos para nuestro segundo tema. Y es que vemos que la religión y la cultura siempre van a tener una relación inseparable. Pues sabemos que estas dos tienen esta relación que siempre converge, como el kairos, como el cronos, que siempre van apegados, pero siempre distintos, pero siempre juntos, podríamos decir. Entonces vemos que la religión no puede comprenderse de una manera aislada, como si fuera un fenómeno puramente interior o exclusivamente espiritual. Desde la perspectiva antropológica e incluso filosófica, la religión es siempre una expresión cultural.
Una forma concreta mediante la cual el ser humano configura sus sentidos, sus valores y sus prácticas dentro de la comunidad histórica y determinada y también, obviamente, geográfica. El ser humano no vive únicamente en un entorno biológico, vive sobre todo en un universo lleno de significados, un universo magnífico, lleno de misterios, pero que también nos brinda grandes soluciones, grandes paradojas, grandes sinsentidos, pero siempre con significados. A diferencia de otros seres vivos, no se limita a adaptarse al medio, sino que lo interpreta, lo simboliza y lo transforma. Magnífica la humanidad. La cultura es precisamente ese entramado de símbolos, lenguajes, normas y relatos y gestos mediante los cuales una sociedad da forma a la realidad y orienta a la vida colectiva. Dentro de este entramado, la religión ocupa un lugar central porque ofrece una interpretación última del mundo y de la existencia humana. No solo explica el origen de las cosas, sino que lo establece. ¿Qué se considera valioso? ¿Qué debe vivirse? ¿O cómo debe vivirse? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Cómo comprender la muerte? ¿Qué significa permanecer o pertenecer en una comunidad? Estas y muchas incógnitas, muchas preguntas nos quedan para nuestra inquietud. Por eso, la religión no es simplemente un elemento marginal de la cultura, sino que es una de sus dimensiones constitutivas. Vemos que la antropología cultural muestra que las sociedades elaboran sistemas simbólicos, mitos, ritos, prohibiciones, celebraciones, para interpretar la realidad y situarse en ella. Entonces, vemos a partir de todo esto, de esta amalgama, que la religión, entonces, siendo una dimensión propiamente establecida de la cultura, también quiere transformar la realidad para que sea más entendible para los individuos de una comunidad. La religión entonces organiza esos sistemas en torno a la noción de lo sagrado, ofreciendo un marco global de sentido, así como el lenguaje estructura también el pensamiento. La religión también de igual forma estructura la comprensión del sentido de la existencia. No se trata solo de ideas abstractas, sino de prácticas vividas, calendarios festivos, rituales de paso, como nacimiento, iniciación, matrimonio, muerte, formas de autoridad moral y modos de relación con la naturaleza y con los otros. Vemos de esta forma que la cultura da forma histórica a la religión, expresándola en símbolos, instituciones y tradiciones concretas. Y de igual forma la religión otorga profundidad y orientación a la cultura, proporcionándole horizontes de significado que trascienden lo inmediato. No existe cultura humana conocida que carezca de manifestaciones religiosas, tengamos eso siempre en cuenta. Incluso en contextos secularizados, permanecen estructuras simbólicas, valores y preguntas heredadas de tradiciones religiosas anteriores. La religión, más que desaparecer, tiende siempre a transformar junto con la cultura que le aporta. Estudiar la religión, recordemos, es también estudiar al ser humano como un ser cultural y simbólico, capaz de construir mundos de significado para habitar la realidad. La religión aparece así como una dimensión que atraviesa la totalidad de la vida social, configurando identidades individuales y colectivas, y ofreciendo un marco desde el cual las comunidades interpretan su origen, su destino y su responsabilidad histórica. Ahora vamos a ver el tercer tema, el origen y la experiencia de lo sobrenatural. Para comprender el origen de la religión es necesario situarse en la experiencia fundamental que la hace posible, el encuentro del ser humano con la realidad que percibe como superior, misteriosa y no reducible a lo meramente material. Esta experiencia, que posteriormente será llamada lo sagrado o lo trascendente, no surge como una teoría elaborada, sino como una vivencia inmediata ante el mundo. En las primeras etapas de la humanidad no existía la separación conceptual moderna entre naturaleza y trascendencia. El ser humano primitivo no distinguía entre lo físico y lo espiritual, entre lo natural y lo sobrenatural, porque experimentaba la realidad como un todo cargado de presencia y significado. El mundo no era un conjunto de objetos inertes, sino un ámbito vivo, dinámico y misterioso. Así llega El animatismo, que se ve como una creencia en una fuerza sagrada que permea todo el mundo y que es abstracta. Y eso nos invita a ver que a comparación del animismo, es que el animatismo invita a una fuerza que se pierde, que se gana, que también permea todo, que se puede generar también una clase de rito. Sin embargo, el animismo vemos que solo tiene aspectos de espíritu personal. Entonces, y aquí vemos también que el animatismo invita a algo más general, algo más amplio. Así podemos pensar junto con Miller que para lo que nosotros hoy día es el aire, para nuestros antepasados era presencia, que para lo que nosotros representa hoy la muerte, para ellos era un tránsito. Entonces esto no significa ninguna clase de ignorancia, significa que ellos estaban interpretando su realidad, dándole una respuesta a la vida que llevaban, a la existencia que los circundaba. Lejos de ser una explicación ingenua o un error cognitivo, esta forma de comprender el mundo respondía a la necesidad humana de integrar la experiencia del límite, el temor y la admiración ante la naturaleza. El ser humano buscaba interpretar aquello que lo sobrepasaba mediante símbolos que hicieran inteligible la realidad.
Estas primeras formas de experiencia religiosa muestran que la religión no nace como sistema doctrinal, sino como respuesta simbólica ante la percepción de una realidad que desborda la comprensión humana. La experiencia de lo sobrenatural es experiencia de asombro, de dependencia y de búsqueda de sentido. En este contexto, los gestos rituales, las ofrendas o las prohibiciones no eran simples prácticas mágicas, sino modos de relacionarse con el misterio que intuía presente en todo. El ser humano comenzaba así a establecer mediaciones, ritos, símbolos, relatos, para evitar un mundo que percibía cargado de significado. Ahora vamos al cuarto tema, las formas elementales de creencia religiosa. Recordemos que el estudio antropológico de la religión muestra que, antes de la aparición de los grandes sistemas teológicos o religiosos, la humanidad desarrolló ya sus formas básicas de relación con lo sagrado. Esas expresiones no constituyen religiones sistemáticas en el sentido moderno de la palabra, sino modos originarios de vincularse con una realidad considerada superior, invisible o trascendente. En términos generales, puede afirmarse que la religión consiste en la relación de los seres humanos con un mundo divino sagrado, ya sea entendido como Dios, dioses, espíritus, profetas, fuerzas cósmicas, antepasados o sabios ejemplares. Esta relación adopta múltiples formas según la cultura y el momento histórico. Ahora bien, hay que ver también el mito como el lenguaje primordial o el primer lenguaje que tuvo la religión. Y es que el mito es un relato tradicional con una fuerte carga simbólica e incluso religiosa, en la cual se tratan de explicar ciertos elementos existenciales, como por ejemplo los truenos, fenómenos naturales, como la creación del mundo, diferentes preguntas existenciales de la humanidad. Pero para esto también se servían de ciertas estructuras sobrenaturales, como héroes, dioses, criaturas ciertamente un poco ficticias, y lo que también se puede mirar en cuanto al tema del mito es que no tiene un tiempo histórico, sino es un tiempo siempre primordial. Esto también es importante que hablemos un poco sobre las leyendas. Y vemos que las leyendas combinaban ciertos hechos históricos con fantasía. Y eso era precisamente para transmitir enseñanzas, para explicar características importantes de la cultura, del lugar. Entonces daban ciertos indicios históricos y geográficos. Sin embargo, también, aunque incluyera mucha fantasía y muchos aspectos y que ayudaran a ir, también eran dadores de organización de significados, pero también de cohesión social en la transmisión cultural. Entonces, ambos funcionan como instrumentos culturales para comunicar valores, explicar el orden del mundo y orientar la vida colectiva. El panteísmo identifica a Dios con el universo mismo. Lo divino no está fuera del mundo, sino que todo lo que existe participa de la divinidad. Esta visión se desarrolló en varias corrientes filosófico-teológicas o religiosas de la India, donde el absoluto o el supremo se manifiesta en la totalidad del ser. Algunas tradiciones no se centran en un Dios personal, recordémoslo, sino que en un camino de sabiduría. Como el budismo, Buda no es un dios, sino un maestro iluminado que muestra el camino para superar el sufrimiento. La existencia está marcada por el dolor, enfermedad, envejecimiento, pasiones y muerte. La meta es liberarse del ciclo de reencarnaciones, samsara se le llama, y alcanzar la iluminación, que se le llama el nirvana. Asimismo, el confucianismo, más que religión en sentido estricto de la palabra, es una ética del orden social. Destaca la figura del sabio, propone reglas de convivencia basadas en el respeto, la armonía y la responsabilidad moral. El taoísmo se fundamenta en el Tao, principio universal que rige el equilibrio del cosmos. La realidad es dinámica y complementaria, y vemos el yin y el yang. Y asimismo, prácticas como el Tai Chi simbolizan la búsqueda de armonía con esa fuerza. Ahora bien, tenemos que ver el totetismo. El totetismo es una de las primeras creencias que se consolidan según Durkheim, porque el totetismo busca también la relación con diferentes aspectos, plantas, animales, diferentes objetos, fenómenos naturales, etcétera, que permiten al hombre ciertamente identificarse. Pero cuando los hombres, digamos, siguen al tótem, están también siguiendo precisamente su misma cultura, su mismo pensamiento. Entonces, es como, por ejemplo, decir que una cultura, digamos, seguía al águila. Entonces, esta cultura se refugiaba a partir de sus principios en este animal. Y eso es lo que precisamente nos invita el totetismo, que es mirar todo a partir de un objeto para hallar, digamos, consolidación mediante este o los diferentes fenómenos. Fetichismo adora los objetos, precisamente objetos, a partir de atribuirles un poder sobrenatural, pero propiamente un poder sagrado a los mismos objetos. No es algo que lo transmita, no, es que el objeto mismo tiene ese poder. Entonces, a partir de esto vemos que el fetichismo puede mirarse hoy día como cuando llevan el cuarzo, los amuletos, ya diferentes aspectos que muchas personas creen que son sagrados de por sí y que les brindarán protección, ayuda o diferentes aspectos, pero por ser propiamente esos objetos, recordando que en ciertas culturas no se adoraba precisamente el objeto, sino también la fuerza sagrada que la comunidad depositaba en el mismo objeto como tal. También podemos descubrir a partir de esto cómo estos cuatro aspectos, el animismo, el animatismo, el totetismo, el fetichismo y otros cercanos, evidencian que
el afán de la humanidad, el afán que tiene el ser, el hombre como tal, para adentrarse en estos temas, para adentrarse y hallarle símbolos y coherencia a lo que lo circunda, a su existencia personal y comunitaria. De la misma manera, vemos en muchas culturas que aparecen especialistas religiosos encargados de mediar entre el mundo visible y el espiritual. Vemos ahí el chamanismo, que es una tradición presente en Asia y América, donde el chamán entra en estados alterados de conciencia para comunicarse con el mundo espiritual y sanar o guiar a la comunidad. Y la brujería, en el contexto europeo medieval, o también vemos diferentes países de América o África, en los que la práctica son prácticas vinculadas a saberes tradicionales, muchas veces relacionados con la medicina popular femenina y perseguidas posteriormente por razones sociales y religiosas. Así, la magia se vuelve un conjunto de ritos que buscan influir en la realidad mediante fuerzas invisibles. La antropología la estudia como una forma simbólica de acción frente a lo desconocido. De esta forma, vemos que también hay religiones un poco sincréticas en torno a lo afroamericano. Y vemos que el encuentro entre tradiciones africanas, indígenas y cristianas dio origen a formas religiosas complejas. Y vemos como la primera, el vudú, que se desarrolla en el Caribe, con raíces en religiones africanas subsaharianas y elementos cristianos, incluyen mediadores rituales como el bokor, o la santería y el palo mayombe, que son expresiones como la santería y el palo mayombe, expresiones afrocaribeñas que integran símbolos católicos con cosmologías yoruba y huatu. Y también el candomblé del Brasil, que es una tradición que venera divinidades llamadas orixas, vinculadas a fuerzas de la naturaleza. Estas manifestaciones muestran cómo la religión se adapta históricamente, generando síntesis culturales nuevas. En el quinto tema vamos a hablar del mito como primer lenguaje de la religión. Anteriormente ya hablamos un poco del mito y hablamos de manera genérica. En esta ocasión nos vamos a concentrar en este aspecto. El mito constituye una de las formas más antiguas mediante las cuales el ser humano expresó su relación con lo sagrado. Antes de la filosofía o de la teología sistemática o de cualquier concepción religiosa, la humanidad habló de Dios, del origen del mundo y el sentido de la vida a través del relato simbólico. El mito no es un cuento ficticio en sentido moderno, sino un lenguaje cultural que intenta explicar aquello que supera la comprensión inmediata. En términos antropológicos, podemos decir que los mitos son narraciones tradicionales que buscan explicar fenómenos naturales, sociales o el origen del universo mediante la acción de seres sobrenaturales o divinos. Sus protagonistas suelen ser dioses, semidioses o fuerzas trascendentes situadas en un tiempo primordial, distinto del tiempo histórico ordinario. De este modo, el mito cumple varias funciones fundamentales. La primera, explicar la realidad cuando aún no existían explicaciones científicas. Segundo, transmitir valores y creencias que organizan la vida social. Y tercero, dar sentido al origen del mundo, del ser humano y de las instituciones culturales. Recordemos que el mito no pretende describir hechos verificables, responde a la necesidad humana de comprender el misterio de la existencia. Que el mito también se puede ver como una narración sagrada, pues a diferencia de otros relatos, el mito está estrechamente vinculado a la religión, ya que suele narrar acciones de dioses o fuerzas sobrenaturales que fundan el orden del mundo y legitiman los ritos y las normas de una comunidad. En muchas culturas el mito era transmitido en contextos rituales y considerado verdadero en un sentido existencial, porque revelaba la manera correcta de vivir y relacionarse con lo sagrado. Pues vemos que junto al mito aparece este tipo de relato, que es la leyenda, pues también pertenece al lenguaje simbólico de la religión y la cultura, pero con características un poco distintas. Recordemos que las leyendas son relatos transmitidos oralmente que mezclan elementos reales e imaginarios y suelen centrarse en personajes humanos o acontecimientos que pudieron haber ocurrido históricamente. Mientras el mito explica el origen del mundo de lo sagrado, la leyenda, primero, se vincula a lugares o héroes o sucesos concretos. Segundo, combina hechos reales con exageraciones o elementos fantásticos. Y tercero, tiene una función pedagógica o moral dentro de la comunidad. En otras palabras, podríamos decir que la leyenda acerca lo extraordinario a la historia cotidiana del pueblo, mientras que el mito se sitúa en un tiempo sagrado y originario. Ahora comparemos ambas, entre el mito y la leyenda. En primer punto, recordemos, el mito explica el origen del mundo, de los dioses o de la cultura, mientras que la leyenda relata hechos asociados a personajes o lugares concretos. El mito tiene protagonistas sobrenaturales o divinos, mientras la leyenda, sus protagonistas suelen ser humanos o héroes históricos. El mito se sitúa en un tiempo primordial y simbólico, mientras que la leyenda se ubica en un pasado más cercano o reconocible. Por último, el mito busca explicar el sentido profundo de la realidad, mientras que la leyenda busca enseñar, advertir o fortalecer la identidad cultural. Ahora vamos a dar unos pequeños ejemplos en cuanto a los mitos y las leyendas. En muchas tradiciones latinoamericanas, relatos como el Moán, la Llorona, la Patasola, forman parte del imaginario colectivo transmitido por generaciones, vinculando creencias sobrenaturales con espacios reales de la comunidad. Estos relatos muestran cómo mito y cómo leyenda no son simples narraciones del pasado, sino modos en que una cultura interpreta su relación con la naturaleza, el misterio y la moral social.
Entonces vemos que el mito es el primer lenguaje religioso por tres simples razones. Primero, permite hablar de lo trascendente mediante símbolos narrativos. Segundo, traduce la experiencia de lo sagrado en historias comprensibles. Y tercero, integra explicación, enseñanza y cohesión comunitaria en un solo relato. Entonces podemos evidenciar a partir de esto que antes de formular doctrinas, el ser humano narró. Antes de definir conceptos, contó historias. Y en esas historias, como los mitos y las leyendas, comenzó a construirse la experiencia religiosa del pueblo. En nuestro sexto tema nos centraremos en ¿por qué existe la religión en todas las culturas? La presencia universal de la religión en sociedades antiguas y modernas, en pueblos indígenas y en civilizaciones complejas, ha sido una de las grandes preguntas de la antropología. Los estudios comparativos muestran que la religión no aparece como un fenómeno accidental, sino como una respuesta constante del ser humano a necesidades fundamentales de comprensión, cohesión y orientación de la vida. También la religión representa una respuesta a los problemas humanos universales, pues desde la perspectiva funcionalista, la religión existe en todas las culturas porque ofrece formas de comprender y afrontar experiencias que son inevitables para cualquier humano. La vida, la muerte, la enfermedad, la desgracia y la incertidumbre. Esto nos lo dice propiamente Barbara Miller en su obra Antropología Cultural. Estas, si- estas situaciones generan preguntas que no pueden resolverse únicamente con explicaciones técnicas o científicas. La religión proporciona marcos simbólicos que permiten dar sentido al sufrimiento y mantener la esperanza frente a aquello que escapa del control humano. Así, más que explicar el mundo físico, la religión ayuda a interpretar existencialmente la realidad. De esta forma, también la religión representa un sistema que da significado cultural, pues los antropólogos entienden que la religión, como un conjunto de creencias y conductas relacionadas con fuerzas o seres sobrenaturales integradas dentro de la cultura de un grupo humano. En esta línea, según Barbara Miller, Clifford Geertz describe las religiones como sistemas de significados que proporcionan, primero, un modelo de realidad, o sea, cómo entender el mundo, y un modelo para la vida, o sea, cómo actuar en él. Al construir cultura, el ser humano construye también interpretaciones de lo sagrado que orientan una conducta, su moral y su organización social. Pues vemos que otra razón de su universalidad es su función social, pues Durkheim sostenía que los símbolos, rituales y creencias religiosas fortalecen la continuidad del grupo y su identidad colectiva, según antropología cultural. Así vemos que la religión, primero, crea vínculos entre los miembros de la comunidad. Segundo, legitima normas y valores compartidos. Tercero, transmite tradiciones de generación en generación. Por ello, muchas prácticas religiosas coinciden con momentos claves de la vida social, nacimientos, iniciaciones, matrimonios, cosechas o funerales. De esta forma, también la religión representa una forma de transmisión de conocimientos y tradiciones a las futuras generaciones, pues las creencias religiosas no son solo ideas abstractas, se transmiten mediante relatos, arte, rituales y enseñanza intergeneracional. Las sociedades enseñan estas creencias a los niños mediante historias, cantos o representaciones simbólicas, asegurando su continuidad cultural. En este sentido, la religión funciona también como memoria colectiva que preserva la experiencia histórica de un pueblo. De esta forma, también la religión se presenta como una búsqueda de liberación y también de ordenamiento y también de lograr la plenitud. Pues nos muestra Braswell que el estudio comparado de las religiones del mundo muestra que todas ellas intentan responder a profundas necesidades humanas. Pues nos muestra Braswell que el estudio comparado de las religiones del mundo muestra que todas ellas intentan responder a profundas necesidades humanas y conflictos existenciales, ofreciendo caminos de solución o salvación. Por ejemplo, en el hinduismo se proponen diversas sendas, conocimiento, acción y devoción, para alcanzar la liberación del ciclo de renacimientos y dar sentido a la vida humana. Pues Braswell evidencia que aunque las doctrinas varían, las religiones comparten un mismo objetivo, orientar al ser humano hacia una vida plena y significativa. De esta manera es importante que hagamos la experiencia universal religiosa, en cuanto que la diversidad de formas religiosas no contradice su universalidad, al contrario, muestra su adaptación a contextos históricos distintos, pues las religiones presentan variaciones locales, cambios históricos y influencias de globalización, pero siguen cumpliendo funciones humanas fundamentales, nos dirá Barbara Miller. Por ello, la antropología concluye que la religión no pertenece solo al pasado ni a ciertas civilizaciones, sino que más bien es una dimensión constante de la experiencia humana. En nuestro séptimo tema veremos la religión como cohesión social. Además de responder a preguntas existenciales, la religión cumple una función decisiva en la organización y permanencia de la vida colectiva. La antropología
ha mostrado que las prácticas religiosas no son únicamente actos individuales de fe, sino mecanismos culturales que crean comunidad, fortalecen la identidad y aseguran la continuidad social. Es así que la religión también es un vínculo de un grupo, pues el estudioso francés Durkheim interpretó la religión como una realidad profundamente social. Según su enfoque, los primeros seres humanos desarrollaron símbolos, ritos y creencias porque reconocieron los beneficios de la cohesión grupal y la necesidad de mantener la continuidad de la comunidad en el tiempo, según Barbara Miller. Así, la religión no solo mira hacia lo trascendente, sino que, primero, refuerza la pertenencia a un grupo, segundo, crea un sentido de identidad compartida y tercero, establece normas y valores comunes. En este sentido, lo sagrado funciona también como un principio de organización social. De esta manera, también los rituales religiosos representan una expresión de unidad colectiva, pues la cohesión social se manifiesta especialmente en los rituales, definidos como conductas pautadas dirigidas al ámbito de lo sobrenatural. Así, los rituales, primero, reúnen periódicamente a la comunidad. Segundo, reafirman creencias compartidas. Tercero, marcan momentos importantes como nacimientos, matrimonios o muertes. Estos actos generan una experiencia común que fortalece la solidaridad del grupo y ayuda a los individuos a reconocerse como parte de una historia colectiva. De esta forma, también la religión es una respuesta social ante la incertidumbre de la existencia, pues dirá Barbara Miller, citando a Malinowski, que este señaló que los rituales religiosos también reducen la ansiedad individual y la incertidumbre frente a situaciones críticas de la vida. Cuando personas enfrentan crisis, enfermedades, muertes, catástrofes o cambios sociales, la religión ofrece, primero, explicaciones compartidas, segundo, prácticas de consuelo, tercero, estructuras de apoyo comunitario. De esta manera, la religión no solo consuela al individuo, sino que fortalece la resiliencia del grupo entero. De esta forma también la religión genera la transmisión cultural para las épocas futuras, pues las creencias religiosas son compartidas por grandes comunidades y se transmiten en generación mediante relatos, arte, enseñanzas y prácticas rituales, dirá Barbara Miller en su obra Antropología Cultural. Esto convierte a la religión en un instrumento fundamental de socialización, porque primero, educa a los nuevos miembros en valores del grupo. Segundo, preserva tradiciones y memorias colectivas. Y tercero, legitima formas de organización social. De esta forma, dentro de la cultura convive la religión, la comunidad y la vida cotidiana. Y de este modo vemos que el estudio comparado muestra que los lugares sagrados, las celebraciones y las prácticas rituales crean espacios donde la comunidad reúne y reafirma su identidad, incluso en contextos de migración o cambio cultural. La religión actúa como punto de referencia de ayuda a las personas a adaptarse sin perder su sentido de pertenencia. De ahí que muchas religiones estén profundamente ligadas a territorios, calendarios festivos y estructuras familiares, integrándose en la vida cotidiana. Ahora, en nuestro octavo tema, veremos la estructura universal de toda religión. Aunque las religiones del mundo presentan una enorme diversidad de doctrinas, símbolos y prácticas, el estudio antropológico comparado permite identificar elementos comunes que constituyen la estructura básica del fenómeno religioso. Estas constantes muestran que la religión, más allá de sus diferencias históricas, responde a una misma lógica cultural y simbólica. Primero, las creencias en lo sobrenatural, pues toda religión implica creencias y conductas relacionadas con fuerzas o seres sobrenaturales, ya sean dioses, espíritus, antepasados o potencias impersonales, dirá Barbara Miller. Estas creencias permiten interpretar el mundo más allá de lo visible y situar al ser humano en relación con una realidad trascendente. Lo sobrenatural puede concebirse de más formas, desde deidades personales hasta fuerzas impersonales que actúan en el universo. Bien es un sistema de significado que orienta la vida, la existencia, pues las religiones funcionan como sistemas de significados que proporcionan a las personas un modelo de la realidad y un modelo para la conducta humana. Esto significa que la religión, primero, interpreta el origen y sentido del mundo; segundo, establece criterios de comportamiento; y tercero, orienta las decisiones morales y sociales. De esta manera, no solo explica la existencia, sino que enseña cómo vivirla. De esta forma también hay relatos simbólicos, como los mitos y las doctrinas, pues las creencias religiosas se expresan y transmiten principalmente mediante mitos, que son narraciones, como ya hemos visto, sobre seres y fuerzas sobrenaturales, y doctrinas, que son afirmaciones formales que definen las creencias. Los mitos comunican verdades religiosas a través de relatos simbólicos, mientras que las doctrinas organizan esas creencias en sistemas más estructurados, especialmente en religiones institucionalizadas.
De esta manera, algo que no podemos dejar por fuera es las prácticas rituales, pues toda religión posee rituales que son conductas pautadas dirigidas al ámbito de lo sobrenatural. Los ritos pueden ser, primero, periódicos, en festividades, en celebraciones agrícolas o conmemoraciones, o no periódicos, que son respuestas a crisis, enfermedades o muerte, o ritos de paso que marcan cambios de estatus en la vida humana. A través de ellos, la comunidad actualiza sus creencias y experimenta la dimensión sagrada de manera concreta. De esta forma también es importante que amo los lugares y los objetos de lo sagrado, pues la mayoría de las religiones reconocen espacios, objetos o paisajes considerados sagrados, que pueden ir desde templos hasta formaciones naturales o espacios domésticos transformados ritualmente. Estos lugares simbolizan la presencia de lo trascendente en el mundo cotidiano y funcionan como centros de reunión comunitaria. De esta forma, dentro de este ámbito, también está la parte de la comunidad del creyente y la transmisión generacional, pues las creencias religiosas son compartidas por grupos humanos y se transmiten mediante enseñanza, arte y narraciones, como ya hemos explicado, y prácticas sociales de generación en generación. Esto convierte a la religión en una institución cultural que mantiene la continuidad histórica y la identidad colectiva. Por tanto, la religión siempre buscará un sentido último de la vida y la liberación, pues Braswell dirá que las religiones del mundo, a pesar de sus diferencias, buscan responder a necesidades humanas profundas y ofrecer caminos de verdad, salvación y liberación. Por ejemplo, las tradiciones como el hinduismo desarrollan sistemas filosóficos, prácticas rituales y caminos espirituales destinados a explicar la vida, orientar la conducta y conducir al ser humano hacia la realización última. Para ir finalizando, el recorrido realizado permite comprender que la religión no es un fenómeno aislado ni una simple acumulación de creencias, sino una dimensión constitutiva de la experiencia humana. Desde sus formas más antiguas hasta las grandes tradiciones actuales, la religión surge cuando el ser humano se enfrenta al misterio de existir y busca interpretar su lugar en el mundo. La antropología muestra que todas las culturas han desarrollado creencias y prácticas relacionadas con fuerzas o seres sobrenaturales, como parte de su manera de comprender la realidad y organizar la vida colectiva. Por ello, la religión no puede separarse de la cultura, ambas se construyen mutuamente, configurando sistemas de significado que orientan el pensamiento, la moral y los ritos y la convivencia social. En sus orígenes, la humanidad experimentó el mundo como una realidad viva y cargada de presencia, dando lugar a formas como el animismo, el animatismo o el totetismo, que experimentaban simbólicamente la relación con lo sagrado. Posteriormente, los mitos se convirtieron en el primer lenguaje religioso, transmitiendo enseñanzas, valores y explicaciones del origen mediante relatos cargados de sentido, más que de literal historia, dirá Barbara Miller. Las religiones han permanecido en todas las sociedades porque responden a preguntas universales: la vida, el sufrimiento, la muerte, la justicia, la esperanza, ofreciendo marcos para comprender y afrontar estas realidades humanas fundamentales. Al mismo tiempo, actúan como fuerzas de cohesión social. Rituales, símbolos y tradiciones fortalecen la identidad comunitaria y aseguran la transmisión cultural entre generaciones. El estudio comparado de las religiones del mundo confirma que, a pesar de su diversidad de doctrinas, todas buscan responder a necesidades profundas del ser humano y proponen caminos de sentido, verdad y liberación, dirá Braswell. En consecuencia, la religión puede entenderse con una estructura universal que integra, primero, la búsqueda de significado ante el misterio de la existencia; segundo, la creación de símbolos y relatos que interpretan la realidad; tercero, la construcción de comunidad y memoria colectiva; y cuarto, la orientación ética y espiritual de la vida humana. Más que como un vestigio, recordemos, del pasado, la religión aparece como una constante histórica que acompaña a la humanidad en un intento de comprender el cosmos, reconciliarse con sus límites y proyectar un horizonte de plenitud. Entonces, simplemente recordemos que allí donde el ser humano pregunta por el sentido, nace lo religioso. Y allí donde una comunidad comparte esa búsqueda, surge la religión como cultura, memoria y ante todo esperanza.